El aire en la calle 12 siempre olía a polvo, a fritura barata y a la humedad persistente que trepaba por los muros desconchados. Para Lobo, el olor era su mapa, su periódico matutino y su radar de supervivencia. Era un mestizo de pelaje gris, una mezcla indescifrable de pastor y terrier que le otorgaba una complexión robusta y un aire perpetuo de melancolía. Sus ojos, de un ámbar turbio, observaban el mundo con la desconfianza pulida de quien ha aprendido que la bondad humana es un recurso escaso e impredecible. La gente del barrio le había puesto ese nombre por su sigilo y la forma en que se movía, siempre al margen, una sombra en la periferia de la vida. Lobo había establecido su territorio en un radio de 2 manzanas, centrándose invariablemente en un edificio en particular, una construcción de 3 pisos con balcones herrumbrosos y una fachada que parecía a punto de rendirse a la gravedad. En el tercer piso, detrás de una ventana siempre entreabierta que dejaba escapar un tenue aroma a lavanda y a café rancio, vivía doña Elena. Ella era la anomalía en la vida de Lobo, la única razón por la que había decidido dejar de ser solo un sobreviviente. Doña Elena, frágil como porcelana antigua, había sido en su juventud una profesora de música, y aunque ahora sus días se reducían a una lenta danza entre su sillón y la cocina, su presencia emitía una calma inquebrantable. Lobo nunca había cruzado el umbral de su puerta. Su vínculo era un pacto silencioso, forjado a través de meses de observación. Todas las mañanas, con precisión robótica, Lobo se apostaba en el viejo coche abandonado frente a la acera de doña Elena. La rutina era su mantra. A las 7:30 de la mañana, ella encendía la luz de la sala, a las 8 de la mañana, el sonido rítmico de la cafetera, y a las 8:15 de la mañana, la ventanilla se abría un poco más, y a veces, solo a veces, una mano arrugada dejaba caer un pequeño trozo de pan duro o un hueso limpio. Lobo siempre esperaba 10 minutos antes de acercarse, para no romper la ilusión de su propia autosuficiencia. Hoy, sin embargo, la rutina se había desajustado ligeramente, y la ansiedad de Lobo era un nudo caliente en su estómago. La luz se encendió a tiempo, la cafetera gorgoteó, pero a las 8:18 de la mañana, la ventanilla seguía cerrada. Un retraso de 3 minutos no era nada, pero para Lobo, que vivía midiendo las pulsaciones de esa pequeña vida, era un presagio. Se levantó de su escondite, sus músculos tensos, su cola baja. Cruzó la calle en un par de zancadas silenciosas y se pegó a la pared del edificio, justo debajo del balcón de doña Elena, escaneando el silencio. La desconfianza de Lobo hacia los humanos no era caprichosa. La recordaba aún, una noche fría hace años, la punzada sorda en su pata delantera. Había intentado buscar refugio y había escuchado, en la distancia, la sirena intermitente y grave de una ambulancia. El sonido prometía ayuda, pero por alguna razón, que su mente canina no podía procesar, el vehículo pasó de largo, dejando solo un rastro de luz roja en la oscuridad. Desde entonces, las sirenas eran para él un sonido hueco, una promesa rota. Mientras Lobo estaba absorto en su vigilancia, el ruido se rompió. No fue la ventanilla, sino el sonido distante y creciente de una sirena en la avenida central, a unas 5 calles de distancia. Era un sonido potente, urgente. Lobo levantó una oreja, luego la otra. Era una ambulancia, probablemente en camino a un accidente de tráfico reportado. Su instinto de supervivencia le gritó, ignórala, ocúpate de lo tuyo. Y así lo hizo. Bajó la cabeza, su atención fijada de nuevo en la ventana cerrada. Se concentró tanto en escuchar el leve movimiento dentro del apartamento de doña Elena que casi ignora el temblor en sus propias patas. La anciana, a sus 80 y tantos años, dependía de una estricta pauta de medicamentos para su corazón. Lobo lo sabía porque la había visto innumerables veces tomando las pequeñas pastillas de un frasco de color ámbar. Dentro del apartamento, la escena era simple y desgarradora. Doña Elena se había levantado de su sillón para ir por su dosis matutina. Sus piernas, siempre traicioneras, le jugaron una mala pasada. El equilibrio falló y, en un intento desesperado por sostenerse, su mano golpeó la mesita de noche. Ella no cayó con estrépito. Cayó como un viejo tronco, con un peso muerto, aterrizando de lado junto a su cama. Su dolor fue silencioso, un grito atrapado en la garganta. La única parte de ella que aún se movía era su mano, buscando a tientas el frasco que se había deslizado. Lo sintió, el cristal frío,
pero solo logró empujarlo más lejos. El frasco rodó lentamente al principio, luego tomó velocidad en el piso de madera pulida. Cling clang. El sonido fue un eco metálico, un eco desesperado que rodó desde la habitación, pasó por el pasillo y se detuvo justo en la alfombra de la sala de estar. Un ruido que duró menos de un segundo, pero que para doña Elena significó el fin de sus fuerzas. Afuera, Lobo se sobresaltó. No había sido un ladrido. No había sido el ruido de un coche. Había sido un sonido metálico, inusual, cortante, seguido de un silencio absoluto. Sus orejas se giraron como antenas. Lobo intentó olfatear, pero el olor a lavanda y café se había disipado. Solo quedaba el silencio. El silencio profundo y antinatural. El perro soltó un gruñido bajo, casi un lamento. Cruzó los ojos hacia la avenida central, preguntándose dónde estaría ahora esa ambulancia, mientras el terror se instalaba en su pecho. El capítulo termina con Lobo rascando suavemente la pared, incapaz de decidir si correr o quedarse. Lo que acababa de escuchar era la señal de que la vida de doña Elena se había detenido. Pero, ¿cómo podría él, un perro callejero, sin voz ni puertas, revertir un silencio tan definitivo? Su mirada se levantó hacia la esquina de la calle 12, donde se bifurcaba hacia la avenida. Su única opción era hacer lo impensable. El sonido metálico se había disuelto en el silencio de muerte del tercer piso, pero para Lobo resonaba como el golpe de un martillo contra el metal de su alma. La inmovilidad de la calle 12, que antes era una bendición, se convirtió en una trampa sofocante. Lobo rascó la pared del edificio con urgencia contenida, un acto inútil. Podía sentir la desesperación de doña Elena, no a través del olfato, sino a través de esa conexión invisible que había tejido entre sus dos vidas solitarias. La vio en su mente, la fragilidad de sus huesos, la lentitud de sus movimientos. No había tiempo para esperar. Su desesperación pronto se enfocó en un único recuerdo, el sonido de la sirena que había ignorado minutos antes. En el pasado, ese ruido representaba una ausencia, una promesa incumplida. Ahora, representaba la única posibilidad de romper el silencio. Era un acto de fe ciega en un sistema en el que él no creía, una traición a su propia cautela. Lobo abandonó la pared. Salió disparado hacia la bocacalle con una velocidad que sorprendió a los pocos peatones matutinos. Su objetivo no era buscar ayuda, sino convertirse él mismo en la ayuda. Tenía que encontrar un vehículo que pudiera perforar el muro de silencio. La avenida principal era su infierno personal. Para un perro callejero, los vehículos eran depredadores, máquinas de acero indiferentes que no se detenían ante la vida. El miedo le mordió la garganta, un terror visceral que se remontaba a esa noche fría y dolorosa. Cada coche que pasaba era un reflejo del que lo había herido. Pero la imagen de doña Elena, caída e inmóvil, era más potente que cualquier trauma. La lealtad superó al miedo. Corrió por la acera, sorteando bolsas de basura y los lentos vendedores ambulantes. La avenida era un río de metal y bocinazos. Tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no meter la cola entre las patas y huir. El asfalto caliente quemaba sus almohadillas, y el rugido de los motores atronaba en sus oídos. Llegó a una esquina amplia, justo a tiempo para verla. No era la misma que había escuchado antes. Esta era una ambulancia más antigua, con las luces de emergencia apagadas y viajando a una velocidad constante. Estaba volviendo a la base después de un servicio menor, o tal vez simplemente cambiando de turno. No había sirena, no había urgencia, no había nada que indicara que se dirigía a salvar una vida. Era perfecta. Dentro del vehículo, Ricardo conducía, y Sofía, la paramédica, revisaba un informe en la tableta. El interior olía a desinfectante, café frío y la leve tensión que nunca abandona a un socorrista. Creo que llegaremos a las 8:40, Ricardo, comentó Sofía, sin levantar la vista. Necesito ese café. ¿Crees que el de la cafetería de turno siga abierto? Con suerte, Sofía. Con suerte, respondió Ricardo, ajustando la radio. Su conversación trivial fue pulverizada por la imagen que apareció de la nada. Un borrón gris, bajo y muscular, se lanzó desde la acera, no a los lados, sino directamente frente al capó de la ambulancia.
Ricardo reaccionó por instinto, una respuesta física pulida por años de conducción de emergencia. Su pie derecho golpeó el pedal del freno con una fuerza brutal. Chirrido. El sonido de los neumáticos arrastrándose sobre el asfalto mojado fue un grito de metal y goma, un rugido ensordecedor que hizo vibrar el interior de la ambulancia. El vehículo se detuvo con una sacudida violenta que lanzó a Sofía hacia adelante, golpeando el cinturón de seguridad. «¿Pero qué?», exclamó Ricardo, con el corazón latiéndole furiosamente. «¿Un perro? ¿Está loco?». Sofía, recomponiéndose, miró a través del parabrisas. Justo enfrente, a escasos centímetros de la parrilla, estaba Lobo. El perro no había huido ni había ladrado con miedo. Se mantuvo firme, con la postura de un guerrero diminuto. Su pecho subía y bajaba con el esfuerzo. Sus ojos ámbar, que ahora Sofía pudo distinguir, no eran de un animal asustado, sino de una criatura con un propósito desesperado. Había puesto su vida en juego para detenerlos, y ahora esperaba que comprendieran la gravedad de su acto. Lobo no perdió el tiempo en miradas. Su siguiente movimiento fue crucial, caminó hacia el lado del conductor y, con un gemido grave y persistente, comenzó a golpear la puerta con su cabeza, una y otra vez, como si quisiera romper el sello de metal. Su gemido no era de dolor ni de súplica por comida. Era un sonido de frustración y dirección. «No está ladrando, Ricardo», observó Sofía, su voz ahora más baja, la adrenalina reemplazada por la curiosidad profesional. Ella era la pragmática, pero había algo en la desesperación controlada de ese animal que la tocaba profundamente. Había visto a perros seguir ambulancias, pero nunca a uno detenerlas. Ricardo bajó la ventanilla, molesto. «Vete, vete de aquí», le gritó al perro. Lobo se apartó justo lo suficiente para que la ventana bajara, y luego volvió a acercarse, gimiendo, y empujó su hocico contra el borde del marco de la puerta. Luego, corrió 2 pasos en dirección al callejón de la calle 12 y se dio la vuelta, esperando. Su mensaje era claro: «Sígueme». Sofía se quitó el cinturón, su intuición gritándole que esto no era una coincidencia. «No vamos a ignorar esto, Ricardo. Míralo. ¿Está herido, o qué? Está intentando guiarnos a algo». Ricardo bufó, todavía molesto por el frenazo, pero el profesionalismo ganó. «Bien, pero si es solo un conejo, te juro que lo dejo con la factura del combustible». Abrió la puerta y Lobo dio un paso hacia atrás, asegurándose de que el humano había aceptado el desafío. Lobo se convirtió en su guía. Corrió rápido, pero con constantes miradas hacia atrás para asegurarse de que la ambulancia lo seguía. Guió el vehículo por el laberinto de la calle 12, pasando por los pocos curiosos que salían a ver la ambulancia. Finalmente, Lobo se detuvo. No en la acera, sino justo enfrente de la puerta del edificio de 3 pisos, la misma puerta que lo separaba de doña Elena. Se detuvo y su desesperación alcanzó un pico físico. Comenzó a rasgar la madera de la puerta con sus patas, con uñas y dientes, un intento frenético de derrumbar el obstáculo. Sofía y Ricardo intercambiaron miradas, la incredulidad convertida en alarma. Esto no era un perro perdido. Esto era un animal en una misión. Sofía se acercó con cautela. El ruido del rascado cesó tan pronto como ella estuvo cerca. Lobo se apartó, agotado, pero sus ojos la instaron a abrir la puerta. Sofía escuchó. No se oía la música de la radio, ni el murmullo de una televisión. Solo un silencio, y un susurro apenas audible, un quejido débil. «Hay alguien aquí», dijo Sofía, su voz tensa. Empujó la puerta. Estaba abierta, sin llave. El apartamento olía a lavanda y a ese aire viciado de las habitaciones cerradas. Vio el desorden, una mesita de noche volcada y, en el suelo de madera, un leve rastro oscuro y brillante que no se ajustaba al escenario de una caída simple. Sofía se arrodilló, su corazón latiéndole fuerte mientras Ricardo encendía su linterna. «Elena», llamó ella. Lo que encontraron no fue solo a la anciana. Mientras Ricardo corría hacia ella para estabilizarla, Sofía enfocó la linterna en el rastro. No eran solo las pastillas. Había una mancha sutil en el suelo, cerca del marco de la puerta, gotas de sangre seca, como si alguien se hubiera arrastrado previamente.
La lealtad del lobo no solo los había guiado hacia la emergencia, sino hacia un misterio. «Dios mío», murmuró Sofía, sintiendo un escalofrío. Levantó la vista hacia el perro, que ahora miraba la escena con una calma extraña. El perro había detenido una ambulancia por una caída, o por algo más siniestro que acababa de comenzar. El aire en el tercer piso se había congelado, denso con el olor a viejas especias, medicina y el débil rastro de una presencia desconocida. Sofía no perdió ni un segundo en contemplar el enigma de la sangre seca, su formación se impuso. «Ricardo, llama al hospital, código amarillo. Fractura de cadera posible, deshidratación, pulso débil». Ricardo, un hombre de 50 y tantos años acostumbrado a la lógica de los accidentes, se arrodilló junto a la frágil figura de doña Elena. La anciana yacía con los ojos semicerrados, su respiración superficial. «¿Doña Elena? ¿Puede oírme? Somos paramédicos. La vamos a ayudar». Mientras Ricardo instalaba una vía intravenosa para la hidratación de emergencia, Sofía se centró en la escena. El apartamento era un santuario de una vida solitaria, pilas de libros de música, fotos en sepia, un piano vertical cubierto con un paño de terciopelo. Todo estaba en orden, excepto por la mesita de noche volcada y el frasco de pastillas rodando. Y Lobo. El perro se había movido del umbral, pero no se alejaba. Estaba en la entrada de la sala, observando cada movimiento con una intensidad casi humana. Sus orejas estaban erguidas, no agresivas, sino analíticas. El miedo de Sofía al animal se había disipado, su fascinación crecía. El perro no ladraba, no gemía, solo vigilaba. «Nunca había visto algo así», murmuró Ricardo, luchando por poner el oxímetro en el dedo de doña Elena. «Detener una ambulancia, y luego guiarnos. Está actuando como si fuera el médico de cabecera». «No es un acto, Ricardo. Está protegiendo algo», respondió Sofía, examinando la mancha oscura en el suelo de madera, un par de metros alejada de donde doña Elena había caído. Eran unas gotas viejas, oxidadas, que sugerían un incidente anterior, no la caída reciente. Lograron estabilizar a la anciana. La movieron con cuidado a la camilla de lona que habían traído. Doña Elena abrió los ojos brevemente, buscando algo. Su mirada no se dirigió a Sofía ni a Ricardo, sino a Lobo. Un diálogo silencioso, una corriente de entendimiento instantáneo, cruzó entre la anciana y el perro. Una leve sonrisa, apenas un pliegue, apareció en los labios de doña Elena. «Gracias, cariño», susurró ella con una voz áspera, que apenas era un soplo de viento, «sabía que vendrías». Lobo dio un paso adelante y rozó suavemente su cabeza contra la mano flácida de doña Elena. Fue un gesto fugaz de afecto, el único momento en que rompió su postura de guardián. Para Sofía, la escena era un puñetazo en el pecho, la prueba irrefutable de un vínculo que trascendía la relación mascota-dueño. Mientras bajaban la camilla por las escaleras estrechas, la pregunta de Ricardo colgaba en el aire. «¿Qué hacemos con el perro?». Lobo respondió antes de que Sofía pudiera hablar. Bajó las escaleras justo detrás de la camilla, manteniéndose a una distancia respetuosa, asegurándose de que el equipo de socorro continuara su trabajo. «Viene con nosotros. No va a permitir que se aleje», afirmó Sofía, sintiendo un nudo en la garganta. La historia de Lobo estaba cobrando vida, impulsada por una lealtad que no le permitía dejar inconclusa su misión. En la ambulancia, mientras se dirigían al hospital, doña Elena, semi-inconsciente, llevaba una máscara de oxígeno. Lobo, contra todas las reglas, viajaba con ellos. Se había subido a la parte trasera tan pronto como abrieron las puertas y se había acomodado discretamente junto al asiento del copiloto, sus ojos fijos en la anciana. Sofía aprovechó los minutos de trayecto para investigar un poco. Vio el retrato en la pared que cubría las gotas de sangre, una mujer joven, risueña, muy parecida a doña Elena, pero en los años 50. Había también una foto descolorida de un perro, un mestizo de pelo largo, un poco diferente a Lobo, pero con la misma mirada penetrante. Al mover el retrato para ver mejor el agujero en la pared, sintió algo flojo en el suelo de madera. Se arrodilló, apartando el polvo y el barniz desprendido, y sus dedos encontraron la hendidura secreta que había notado en la estructura. No era natural, era una tabla suelta,
deliberadamente oculta. Ricardo, mira esto, llamó ella. Debajo, envuelto en un viejo pañuelo bordado, había dos objetos, un diario de tapas de cuero gastado, con páginas amarillentas. Una bolsa pequeña de terciopelo negro, pesada para su tamaño. Ricardo, asombrado, tomó el volante con una mano. Espera, Sofía. ¿Qué estamos haciendo? Esto es la escena de un crimen, un tesoro. Deberíamos llamar a la policía. No hasta que sepamos qué es. La anciana nos está diciendo algo. Este perro nos ha guiado a algo más que una caída, argumentó Sofía, abriendo el diario con cuidado. Las primeras páginas hablaban de la juventud de doña Elena. La escritura era elegante pero nerviosa. Sofía se saltó párrafos, buscando algo que tuviera sentido. Leyó en voz alta un fragmento de 1957, mi hermano insiste. Está consumido por la avaricia de la herencia, pero no entiende que lo que dejó el abuelo es un juramento, no dinero. Solo Sombra lo sabe. Mi perro, el único que me protege de la sombra del odio familiar. Si algo me pasara, solo el destino o la lealtad eterna de Sombra sabrán dónde busqué refugio. Sofía levantó la vista hacia Lobo, que en ese instante se había acercado al asiento y la miraba directamente. El perro no era Sombra, pero su presencia era la encarnación de esa lealtad. Ricardo frenó suavemente al llegar al hospital central. Llegamos. Esto se queda aquí, Sofía. Es demasiado. Lo sé, respondió ella, guardando el diario y la bolsa de terciopelo en su bolsillo del uniforme. Pero su atención estaba en otra cosa. Mientras ayudaban a transferir a doña Elena, Lobo permaneció en el asiento. Sofía se acercó para darle un último vistazo, asegurándose de que estuviera bien. Fue entonces cuando vio, justo en la punta de la oreja izquierda de Lobo, una pequeña marca, casi como un tatuaje, que parecía haber sido curada hace mucho tiempo. Una forma triangular, discreta, que Sofía había ignorado antes. Y recordó el fragmento. La avaricia de la herencia, y el odio familiar. Pero lo que la hizo temblar no fue la herencia. Fue la línea sobre el hermano. Al voltear la página del diario para leer el nombre del hermano, la mirada de Sofía cayó sobre una anotación de 1958, vi la marca. La marca de la traición que mi hermano juró borrar. El abuelo dijo que solo los que la llevaban sentirían el peso de la culpa. Es un tatuaje discreto, una pequeña marca, en forma de una medialuna rota. Sofía miró a Lobo. La marca en su oreja era un triángulo, no una medialuna. Pero la revelación llegó en el momento en que estaba cerrando la puerta trasera de la ambulancia. Mientras salía del vehículo, un hombre alto, con un traje oscuro y elegante, se acercó a ellas con una sonrisa forzada. Disculpen, ¿vieron a una anciana? Mi tía, doña Elena. Me llamaron del barrio que se puso enferma. Sofía lo miró a los ojos. El hombre tenía una preocupación que no llegaba a sus ojos, pero lo que realmente la golpeó fue lo que vio en su muñeca derecha, justo donde la manga de la camisa terminaba, la marca de la traición grabada discretamente en su piel. El capítulo termina con Sofía abriendo la boca, el diario caliente en su bolsillo, y dándose cuenta de que Lobo no los había guiado a una víctima, sino que acababa de entregar a su dueña al corazón del peligro familiar que la había perseguido por décadas. El rostro de Sofía se había petrificado. El hombre frente a ella, con su traje pulcro y esa marca de la traición discretamente tatuada en su muñeca, era el hilo suelto que ataba la emergencia médica al antiguo diario. Su sonrisa, antes forzada, ahora parecía una máscara de depredador. Disculpe, preguntó el hombre, su voz resonando con una autoridad que no le correspondía. Soy Óscar Varela, el sobrino de Elena. ¿Qué le pasó? ¿Y por qué hay un perro callejero en su ambulancia? Sofía, una profesional entrenada para mantener la calma bajo presión, activó el modo de alerta. Es su tía, sí. Sufrió una caída y una posible fractura de cadera. Está siendo estabilizada. ¿Usted sabe si ha habido alguien más con ella? ¿Algún incidente reciente? Óscar alzó una ceja, la preocupación fingida desvaneciéndose. Tonterías. Elena es vieja y torpe. Vive sola.
Nadie más. Y en cuanto a incidentes, la única tragedia en esta familia es el tiempo que nos ha hecho esperar para su tranquilidad. ¿Dónde está ella? Quiero verla. La brusquedad de Oscar y su flagrante falta de genuina empatía reafirmaron las sospechas de Sofía. Mientras discutía con él, Lobo reapareció. El perro había seguido la camilla de doña Elena hasta la entrada de emergencias, pero al ver a Oscar, su postura cambió radicalmente. Su cuerpo se encorvó ligeramente, no con miedo, sino con la tensión silenciosa de un cazador. Un gruñido bajo, un sonido que vibraba más en el pecho que en la garganta, se escapó de él. Lobo no atacó, solo se interpuso entre Oscar y la puerta por donde habían llevado a doña Elena. Oscar, que parecía imperturbable ante los problemas humanos, se encogió ante la presencia del animal. «Quita a este monstruo de aquí. Sofía. Yo soy el pariente. El monstruo se llama Lobo, y él fue quien detuvo la ambulancia», replicó Sofía, su voz fría. «Y hasta que ella no esté estable, solo personal médico puede entrar». La mirada de Lobo era un escudo impenetrable. La tensión se rompió cuando Ricardo salió de emergencias, limpiándose las manos. «Elena está en el quirófano para la cadera. Va a estar bien». «¿Y tú quién eres?» «Por tu culpa casi atropellamos al perro que salvó a tu tía». Oscar forzó una sonrisa. «Un malentendido. El perro no debe estar aquí. Yo me encargo de él». Se acercó a Lobo, extendiendo una mano con una malicia apenas velada. En ese instante, la mente de Lobo hizo clic. La mano de Oscar, la voz dominante, el olor a colonia barata, activaron un recuerdo largo y doloroso, un flashback que lo sacó momentáneamente del hospital. El olor era a tierra mojada y a miedo. Lobo era solo un cachorro en ese entonces, juguetón e imprudente. Había estado jugando en el borde de una obra en construcción cuando un capataz enojado lo pateó. No fue una patada de advertencia, sino una de furia. El dolor fue instantáneo, un fuego blanco que le subió por la pata delantera. Cayó, gimió. El capataz se fue, indiferente. El cachorro se arrastró, su patita rota, dejando un rastro húmedo y oscuro en el suelo de tierra. La noche cayó. Y entonces, en la lejanía, escuchó el sonido que prometía el cielo, la sirena. Gritó, aulló con todas sus fuerzas, arrastrándose hacia la luz roja intermitente que se acercaba. Pero la luz no se detuvo. Pasó de largo, rápida e indiferente, dejando al pequeño perro solo con el frío y el dolor, envuelto en el aroma a sangre y desesperación. Esa noche, Lobo había aprendido la lección de la vida callejera: nadie vendría por él. El recuerdo se desvaneció, reemplazado por la determinación. Lobo no podía permitir que doña Elena sintiera esa misma soledad y abandono. Lobo volvió al presente, su cuerpo tembló por un instante. Su reacción ya no era solo protección. Era la superación de su trauma. No podía permitir que ese hombre, Oscar, se acercara a la única persona que había representado una luz para él. La ambulancia de su flashback no se había detenido, pero él se había asegurado de que ésta sí lo hiciera. «No se va a encargar de él», declaró Sofía, interponiéndose. «Lobo es evidencia de lo que le pasó a su tía. Está bajo mi cuidado». Oscar gruñó, dándose por vencido por el momento. «Bien. Pero manténgalo alejado de mi tía. No me gustan los perros». Se marchó a la sala de espera, su figura elegante y ominosa. Ricardo y Sofía se quedaron solos con Lobo. La paramédica sacó el diario y la bolsa de terciopelo. «Esto no es una caída. Esto es un drama familiar. Ricardo, necesito que vayas a la casa y busques en los archivos viejos de doña Elena. Yo me quedo con Lobo y el diario». «¿Y qué se supone que busque?» «Busca cualquier cosa que hable de un perro, sombra, una herencia o un conflicto con el hermano, el que tiene la marca de la traición», instruyó Sofía. Mientras Ricardo se marchaba, Sofía se sentó en un banco de la sala de espera lateral, lejos de Oscar. Lobo se acostó a sus pies, pero su atención estaba fija en la figura de Oscar, incluso a la distancia. Sofía abrió el diario y comenzó a leer con más detenimiento, con Lobo como su único testigo silencioso.
Las páginas se centraban en la juventud de doña Elena, la tensión con su hermano por un documento legal y la presencia constante de Sombra, el perro, su protector. Pero lo que la detuvo fue una entrada más reciente, de hace apenas 2 semanas. La letra de doña Elena era temblorosa, casi ilegible, el miedo ha vuelto. Lo siento cerca, el eco de esa vieja ambición. He escondido la clave. Solo Sombra sabe dónde está el mapa. El mapa está en la cicatriz. Si caigo, si no puedo levantarme, mi protector debe guiar a quien entienda la lealtad. ¿La cicatriz?, se preguntó Sofía en voz alta, acariciando la cabeza del lobo. Sofía miró las viejas fotos de la sala de doña Elena que había tomado con su teléfono. Recordó el retrato de la mujer joven. Al agrandarlo, vio a una doña Elena feliz, y detrás de ella, en la repisa de la chimenea, una pequeña caja de madera con un relieve familiar. Regresó mentalmente a la sala de la anciana, al rastro de sangre. Las gotas estaban colocadas en un patrón, no aleatoriamente. Una mancha circular grande y 3 más pequeñas, formando un triángulo. No era sangre de la caída. Era un mapa ritual. Doña Elena había usado su propia sangre para marcar la ubicación. Con las manos temblando, Sofía sacó la bolsa de terciopelo. Era sorprendentemente pesada. La desató con cuidado. Dentro, no había joyas ni dinero. Había un rollo de papel amarillento, atado con una cinta desgarrada, y un medallón antiguo de bronce. El rollo era el diario de Sombra, la continuación del primer diario, escrito por el propio hermano de doña Elena y Sombra. Pero el medallón era la clave. Estaba incompleto, roto por un lado. Faltaba una pequeña pieza que encajaría justo en el centro. Sofía observó el medallón roto y luego la pequeña cicatriz triangular en la oreja del lobo, la misma forma de la marca en el retrato familiar. El perro no solo había detenido la ambulancia y no solo había superado su trauma, él era el portador físico de la clave del secreto, el eslabón final entre la lealtad de Sombra y la supervivencia de doña Elena. La historia era más profunda de lo que jamás imaginó. La intriga está en su punto máximo. Oscar es el villano con la marca de la traición, y Lobo es el guardián de la clave física, el medallón roto, y espiritual del secreto familiar. Desea que continuemos con el capítulo 5, La sombra del pasado, donde Sofía lee los fragmentos del diario para entender la herencia y la conexión entre Sombra y Lobo. Sofía sintió el peso de la historia en sus manos. En el bolsillo de su uniforme, la bolsa de terciopelo con el medallón roto y el diario antiguo ardía con una verdad silenciada. Se había refugiado en una pequeña cafetería del hospital, lejos de la mirada penetrante de Óscar Varela, el sobrino con la marca de la traición. Lobo la seguía, su presencia era un ancla silenciosa, una fuerza antigua y decidida. Estaba echado bajo la mesa, sus ojos ámbar fijos en la puerta, vigilando. Con las manos temblorosas, Sofía desdobló el pergamino amarillento que encontró en la bolsa, el diario de Sombra. El primer diario era la voz de doña Elena, por la caligrafía, parecía ser de su hermano, escrito en una época en que su ambición aún no lo había consumido por completo. Sofía comenzó a leer en voz baja, sintiendo que desenterraba no solo un secreto, sino un espíritu. Enero de 1957. El abuelo es un viejo loco. Ha puesto el legado familiar, que es legítimamente mío, en manos de un juramento absurdo y un perro mestizo llamado Sombra. Sombra. Un nombre ridículo para una criatura tan obstinada. Mi hermana, Elena, lo adora. Ella no entiende la importancia de las tierras, la finca, el dinero. Pero el abuelo lo puso todo bajo un acta de lealtad, que solo se revelará cuando el guardián lo decida. Sofía hizo una pausa, mirando al lobo. El término, el guardián, resonaba con la misión que acababa de presenciar en la calle 12. La historia no era solo de un perro. Era sobre una línea de protección. Continuó leyendo, la narración transportándola a un tiempo de grandes propiedades y secretos susurrados. Junio de 1957. El abuelo ha muerto. Mi tía abuela y yo hemos buscado por todas partes el título de propiedad, pero es como si se lo hubiera tragado la tierra. Elena sonríe con esa calma irritante. Sé que lo tiene.
peor aún, sé que Sombra lo guarda. El perro la sigue a todas partes, incluso a su clase de piano. Hoy intenté quitárselo. Le tiré una piedra, no lo golpeé fuerte, pero Sombra reaccionó de una forma que me heló la sangre. No gruñó, sino que me mordió en la muñeca, una mordida limpia, no agresiva, solo una advertencia. Lo juro, ese perro es más humano que mi propia hermana. Sofía se tocó la muñeca. La marca de la traición de Oscar, el sobrino, que ella había visto en la entrada de emergencias, no era un tatuaje cualquiera. Era la cicatriz de una mordida, camuflada. El odio de la familia hacia el perro era tan profundo que se había convertido en una marca indeleble, pasada de generación en generación. Lobo, con su instinto inquebrantable, había reconocido ese patrón de maldad heredada. El diario se volvía más oscuro. Noviembre de 1957. El asunto de la herencia está podrido. Elena está enferma, un resfriado grave. Mi tía abuela la ha aislado, con la excusa de cuidarla. Es mentira. Están buscando el título. Están intentando que se rinda. Fui a verla. La ventana de Elena estaba cerrada. Pero Sombra estaba allí. Me miró con esa mirada de juicio que me atormenta. Lo vi rascar la puerta, como si intentara entrar. Le grité. Cling clang. El sonido fue su aullido silencioso al no poder entrar. Sofía contuvo el aliento. El sonido metálico que había escuchado en la parte 1, el que había impulsado la desesperación del lobo, era un eco del pasado. El primer guardián, Sombra, había fallado en un momento crítico. Lobo, consciente o inconscientemente, estaba repitiendo y, a la vez, corrigiendo la historia. Se produjo una interrupción. El olor a hospital, a antiséptico, le recordó a Sofía dónde estaba. Un médico pasó, y Sofía guardó el diario, sintiéndose culpable. Se giró hacia Lobo, que seguía vigilando la puerta. No es una coincidencia, ¿verdad, chico?, le susurró Sofía, acariciando el pelaje gris en su frente. Tú eres la redención. Volvió al diario. Los últimos fragmentos eran aún más reveladores. El hermano de doña Elena, el escritor del diario, se había arrepentido a medias, pero ya era demasiado tarde. Enero de 1958. Me han obligado a firmar unos papeles. La tía abuela es cruel. Han encerrado a Elena en el ático y han echado a Sombra. Lo vi por última vez bajo la lluvia, mirando la casa. Sentí el peso de la traición. La única forma de redimirme es asegurarme de que el acta de lealtad de mi abuelo no se pierda. Por eso, he escondido un pequeño recordatorio en mi propio cuerpo, el juramento de que el guardián original no murió en vano. Sofía sintió un escalofrío. El hermano de doña Elena había marcado su cuerpo, no con la marca de la traición, de la mordida, sino con un pequeño recordatorio, que ella no había visto. Su sobrino, Oscar, solo llevaba la cicatriz del odio. Se deslizó hasta la última página legible del diario de 1958. La letra del hermano era ahora más pequeña, casi microscópica, como si temiera ser descubierto. El título de propiedad está guardado. Solo el perro lo sabe. El medallón es la llave, y la llave está partida en dos. Una parte con Elena, la otra debe fusionarse con el guardián para que el juramento se complete. Solo el portador del juramento llevará la marca de la redención, un pequeño fragmento de metal bajo su piel. Sofía se quedó helada. Sacó el medallón roto de su bolsillo. La pequeña pieza que faltaba para completar el círculo tenía una forma triangular muy distintiva. Exactamente la forma de la cicatriz que había notado en la oreja de Lobo. Lobo, el perro que había detenido la ambulancia, no era solo el descendiente de Sombra. Él era el portador físico del juramento de redención. El fragmento de metal que faltaba del medallón, la pieza que activaba el título de propiedad, estaba implantado en la oreja de Lobo, disfrazado de cicatriz, probablemente desde su nacimiento, un legado de lealtad transmitido por el arrepentido hermano. El capítulo termina con Sofía acercando el medallón roto a la oreja de Lobo. En ese momento, la figura de Oscar Varela emerge de la sombra, su rostro retorcido por una sonrisa que ya no era falsa,
sino una declaración de guerra. Sus ojos no están puestos en Sofía, sino fijos en la oreja del lobo. Él ha estado observando. Él lo sabe. Ahora entiendo por qué lo proteges tanto, dice Oscar, su voz baja y aterradora. La llave estaba con el perro todo este tiempo. El misterio se ha revelado. Lobo no solo es un perro leal, sino el depositario de una parte de la herencia familiar. La tensión aumenta ahora que Oscar, el villano, lo sabe. El eco de la voz de Oscar Varela resonó en el pasillo, a pesar de que había sido apenas un susurro. La frase, la llave estaba con el perro todo este tiempo, era una declaración de intenciones. Sofía sintió como la adrenalina volvía a inundar su sistema. El hospital, un lugar de seguridad y curación, se había convertido en el escenario de una caza. Sofía apretó el diario de Sombra y el medallón roto contra su pecho, su mirada firme en Oscar. El sobrino no intentó acercarse al lobo de inmediato. El perro, con su oreja triangular marcando el fragmento de la llave, mantuvo su posición entre Sofía y el peligro, una estatua de músculo tenso y lealtad ancestral. Señor Varela, dijo Sofía, forzando la calma, su tía está bajo protección médica. Cualquier asunto familiar debe esperar. Y este perro, lobo, es evidencia vital. No lo toque. Oscar sonrió, un gesto cruel y sin alegría. Usted es solo una paramédica, señorita. Esto es un asunto de propiedad. Y la propiedad, por muy vital que sea, siempre vuelve a su dueño legítimo. Disfrute de su lectura, yo esperaré mi momento. Los perros callejeros siempre vuelven a la calle. Se dio media vuelta, caminando hacia la sala de espera, pero su sombra se quedó atrás, acechando. Sofía sabía que el tiempo se había agotado. Tenía que descifrar el legado antes de que Oscar actuara. Sacó su teléfono y llamó a Ricardo, el conductor. Ricardo, necesito que olvides el perro sombra por un segundo. Esto es serio. Busca el registro civil de la calle 12, cualquier cosa que se remonte a 1950. Busca la familia de doña Elena, Varela. Necesito saber si hay un registro de un niño que desapareció, o fue dado en adopción. El diario del hermano habla de un juramento, y un guardián, que activaría el título de propiedad. ¿Un niño desaparecido?, preguntó Ricardo, su voz sonando amortiguada por la distancia. Sí. Creo que este drama no es solo de perros. El perro es la clave, pero el juramento fue un juramento de sangre. Rápido, Ricardo. Sofía regresó al pequeño banco de la cafetería, con Lobo acurrucado a sus pies. Mientras esperaba la información de Ricardo, se dedicó a examinar los archivos que había logrado tomar con su teléfono en el apartamento. Fotos antiguas, documentos borrosos. Había una que no le había prestado atención. Era una fotografía amarillenta y dañada tomada en algún momento de 1958. Mostraba a doña Elena, mucho más joven y vestida de luto, con una expresión de dolor profundo. A su lado, un niño pequeño, de no más de 5 años, con grandes ojos asustados. Y el niño no estaba solo. Tenía sus brazos abrazando el cuello de un perro mestizo, idéntico al lobo, pero con el pelaje más corto y un aire aún más salvaje. El perro, aunque similar a Sombra, era llamado de una manera diferente en la parte posterior de la foto, garabateado a lápiz, guardián. Sofía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire acondicionado. Lobo no era solo el portador de la llave de Sombra, era la imagen viviente del perro de ese niño. Pero, ¿quién era el niño? El teléfono de Sofía vibró con un mensaje de Ricardo. Sofía. He encontrado algo. Horrible. Hay un registro de 1959. La familia Varela, los dueños de la propiedad de la calle 12, reportaron la desaparición de un niño llamado Mateo Varela. El hijo de doña Elena, supuestamente. Fue declarado legalmente desaparecido después de una fuga. Pero hay una nota a pie de página, la tía abuela reporta que el niño fue llevado por una figura gris y peluda, que lo secuestró, para evitar un mal mayor. Sofía se quedó sin aliento. Mateo. El niño de la foto. Y la figura gris y peluda, era Sombra.
El perro había salvado al niño del conflicto familiar, posiblemente de la tía abuela que había encerrado a doña Elena. Y, si Lobo era el gemelo canino del perro que estaba con Mateo, la línea de lealtad no era solo sobre una propiedad, sino sobre la protección de un linaje. Pero si Mateo fue salvado por Sombra y desapareció, ¿qué tiene que ver con Lobo? En ese momento, Lobo, que había permanecido quieto, levantó la cabeza. Sus orejas se movieron, captando un sonido inaudible para Sofía, el arrastre lento de unos zapatos de cuero en el piso de mármol del vestíbulo. Óscar estaba regresando. Lobo se puso de pie, su gruñido silencioso resonando en su pecho. Se movió con una precisión calculada, no hacia Óscar, sino hacia el ascensor, donde estaban las escaleras que llevaban a los archivos del hospital. «¿Qué haces, Lobo?», susurró Sofía. El perro no le hizo caso. Corrió hacia el ascensor. Sofía lo siguió, sintiendo un renovado sentido de urgencia. Lobo sabía algo más. Sabía que la verdad no estaba solo en el registro civil. Lobo se detuvo en una puerta de servicio que llevaba a las escaleras. Se sentó, y esta vez, sí ladró, un ladrido bajo y ronco dirigido a Sofía. Era una orden clara: «Ve». Ella abrió la puerta y subió corriendo las escaleras. Lobo se quedó en la planta baja, una barrera de carne y colmillos. Ella entendió el mensaje: él la protegería de Óscar en la planta baja, mientras ella buscaba la última pieza del rompecabezas. Sofía llegó a la oficina de archivos en el segundo piso. Era un lugar polvoriento, lleno de fichas de cartón y el olor de la burocracia antigua. Buscó los archivos de la década de 1950, bajo la sección de «Incidente, no médico». Encontró un informe de la policía local sobre el caso de Mateo Varela. El informe confirmaba la desaparición y el testimonio de la tía abuela sobre la «bestia gris». Pero había una adición crucial. La tía abuela, en un estado de histeria, testifica que antes de que el niño desapareciera, el perro, Sombra, había sido visto por última vez cerca de un hospital de la época, donde se encontraba un pariente. El perro llevaba consigo un objeto metálico, que la familia creía que era la llave del título de propiedad. El hospital en la época estaba situado en el mismo lugar que el actual. ¿Y el pariente? Sofía buscó el informe de defunción de la tía abuela. Murió en 1980. Pero el informe de doña Elena en 1958, cuando fue reportada como enferma y aislada, revelaba una verdad impactante: doña Elena había sido ingresada en secreto en ese mismo hospital, bajo un nombre falso, para que la familia pudiera tener acceso a sus bienes. El perro, Sombra, había ido al hospital buscando a doña Elena y se había llevado al niño Mateo, el guardián de la última luz, lejos del peligro. Pero la última revelación estaba en el informe médico de doña Elena. Cuando fue dada de alta, la paciente, dada de alta por recuperación milagrosa, insiste en que el perro, Sombra, le ha dejado un regalo, para que nunca lo olvide. Ella insiste en que el perro está fusionado con su vida, y que su descendencia llevará su espíritu. Sofía salió de los archivos, sintiéndose mareada. Sombra había desaparecido para siempre con el niño Mateo, el primer guardián. El perro se había asegurado de que la llave, el fragmento de medallón, fuera resguardada. Llegó a la puerta de las escaleras. Lobo no estaba allí. En su lugar, había un trozo de papel pegado a la pared con una mancha de barro. En él, con una letra elegante y amenazante, estaba escrito en español: «Su perro ha aprendido a volar. Y esta vez, no va a detener ninguna ambulancia. La llave es mía. Óscar». El capítulo termina con Sofía bajando corriendo las escaleras, dándose cuenta de que Lobo había sido secuestrado. Óscar había usado su distracción para capturar al perro y la llave. La última esperanza de doña Elena estaba ahora en las manos del villano. El plan de Óscar se ha ejecutado. Lobo ha sido secuestrado. El papel en la mano de Sofía, con la letra amenazante de Óscar Varela, quemaba más que cualquier adrenalina. Su perro ha aprendido a volar. Y esta vez, no va a detener ninguna ambulancia. La llave es mía. La frase era una burla cruel. Lobo no había huido, había sido secuestrado.
El silencio que había dejado atrás era la prueba de que Oscar lo había neutralizado con una eficiencia aterradora. Sofía bajó las escaleras de los archivos con la velocidad de un rayo, con los ojos buscando desesperadamente a Ricardo o cualquier señal de Lobo. El vestíbulo del hospital se había transformado, de un refugio a una trampa. Sabía que Oscar no estaba lejos. Él había ejecutado su plan, y ahora estaría cerca de su tía, doña Elena, esperando el momento de la verdad final. Corrió hacia la unidad de cuidados posoperatorios, donde habían llevado a doña Elena tras la cirugía de cadera. Vio a Oscar. Estaba allí, parado en el umbral de la habitación, con una mano en el pomo de la puerta. Su postura era una mezcla de falso pariente y custodio. «Oscar Varela», gritó Sofía, su voz resonando en el pasillo silencioso, atrayendo la atención de una enfermera. Oscar se giró, su rostro un estudio de calma maliciosa. Tenía las manos limpias, pero Sofía pudo ver una ligera mancha de barro en el hombro de su traje, la misma mancha que había notado en la nota. «La señorita paramédica», dijo con un tono condescendiente. «Vine a ver a mi tía. Y, lamento informarle, su evidencia vital ha decidido abandonarla. Algunos son simplemente callejeros, ¿verdad?». Sofía se acercó, la mano apretando el pequeño medallón roto en su bolsillo, la otra sujetando el diario de Sombra. «Usted lo tiene. El perro. Y la llave. La marca en su muñeca no es solo de una mordida, es la marca de la traición de la que su propio tío escribió». Oscar dejó de sonreír. El comentario sobre la marca lo golpeó. Su mano inconscientemente cubrió la cicatriz tatuada. «Usted ha estado espiando. Esto es un asunto privado. El perro ya no es de su incumbencia». «Lo es, porque Lobo no es solo un perro, es el portador de la pieza que falta de la llave», declaró Sofía, su voz firme. «Sé de Mateo Varela, el niño que su familia hizo desaparecer. Sé de Sombra, el perro que lo salvó. Y sé que usted está aquí para conseguir el título de propiedad original». La cara de Oscar se contrajo en pura furia. Esa anciana y su delirio. El título es un mito. Lo que busco es el documento de acta de lealtad que el abuelo escondió, el que le da derechos a cualquiera que posea la clave. Destruyendo la clave, destruyo el juramento. En ese instante, la puerta de la habitación de doña Elena se abrió, y Lobo emergió como un fantasma. No estaba atado. No estaba herido. Estaba exhausto, con el pelaje revuelto y un leve hilo de sangre seca en su hocico, pero estaba de pie. Había escapado. Oscar lo miró con total incredulidad. «Imposible. Lo dejé encadenado a mi coche». «¿Cómo?». El flashback de la parte 4, el trauma del capataz, había preparado a Lobo. Su desesperación por doña Elena, su propósito inquebrantable, le había dado la fuerza para morder y romper las correas. El rastro de sangre en su hocico no era suyo, era la prueba de su escape. Lobo no se detuvo a confrontar a Oscar. Corrió directamente hacia Sofía, pero no para pedir ayuda. Hizo un movimiento brusco, golpeando su cabeza contra el uniforme de Sofía, y luego, con la boca, agarró la bolsa de terciopelo que ella había dejado sobre un estante de suministro cercano. El perro no quería que Oscar lo alcanzara, sino que Oscar no pudiera alcanzar la prueba final. Lobo se lanzó en una carrera desesperada por el pasillo, con la bolsa en su boca. Oscar, enloquecido, se lanzó tras él. ¿El pergamino? «Deténgalo», gritó Oscar. Sofía sabía que Lobo no podía correr por siempre, especialmente no en el laberinto de un hospital. Sacó el medallón roto de su bolsillo y lo sostuvo con fuerza, entendiendo el plan final de Lobo. «No es el pergamino lo que te importa, Oscar. Es lo que revela», gritó Sofía, mientras se unía a la persecución, siguiendo el rastro del perro. Lobo corrió hasta el final del pasillo y se lanzó por las escaleras de incendios. Oscar iba detrás. Sofía lo siguió, sintiendo el pánico mezclado con la admiración por la estrategia del animal. En la calle, Lobo se dirigió, no hacia la calle 12, sino hacia la avenida central, la misma por donde había detenido la ambulancia. Oscar lo seguía de cerca, el hombre de traje elegante ahora un depredador jadeante. Finalmente, Lobo se detuvo, exhausto,
en un cruce de tráfico. Miró a Sofía, que se acercaba. Su misión de desviar la atención de Oscar estaba cumplida, pero ahora estaba acorralado. Oscar alcanzó al lobo, su rostro rojo de ira. Antes de que Sofía pudiera intervenir, el hombre se lanzó sobre el perro. La bolsa, perro estúpido. Lobo soltó un gruñido gutural. En un movimiento ágil y final de protección, no soltó el pergamino. En su lugar, abrió su boca y arrojó la bolsa de terciopelo directamente hacia el tráfico que se acercaba. Un camión de reparto pasó a gran velocidad, y el impulso del aire hizo que la bolsa rodara. Oscar se lanzó hacia la carretera, sin importarle su propia vida, solo el contenido. Sofía, paralizada por un instante, vio que el camión no había golpeado la bolsa, pero sí la había empujado hacia la cuneta. Oscar la alcanzó y la agarró. «¡Mía! Es mía», gritó, triunfante. Oscar regresó a la acera, jadeando, abriendo la bolsa con manos temblorosas. Sofía y Lobo lo miraron fijamente. Él sacó el pergamino y el medallón roto. Su sonrisa se borró. El pergamino no era el título de propiedad que él buscaba. Era el acta de lealtad original, un juramento simbólico del abuelo que convertía el terreno de la herencia en un santuario de la lealtad canina, un documento sin valor monetario, pero con un valor moral incalculable. Y lo que él no sabía, la cicatriz oculta, se reveló en ese momento. Al arrojar el pergamino, Lobo había golpeado una alcantarilla cercana. Un trozo de metal se desprendió del interior de su oreja, el fragmento final del medallón, liberado por el violento movimiento. Lobo había arrojado el pergamino para liberar la llave. El capítulo termina con Sofía recogiendo el pequeño trozo de metal, sintiendo la temperatura fría de la llave final en su mano. Oscar mira, derrotado, al perro y a la paramédica. Lobo ha ganado la batalla por la lealtad, pero la guerra aún no termina. La llave final ha sido recuperada. Oscar tiene el pergamino inútil, y Lobo está a salvo por ahora. El pequeño fragmento de metal, caliente por la fricción y el drama de la huida, vibraba en la palma de Sofía. Era la llave final, la pieza triangular que se había desprendido de la oreja de Lobo gracias a su sacrificio. Oscar Varela, de pie en la acera, se quedó mirando el acta de lealtad inútil en sus manos, su rostro una máscara de furia y derrota. Había perseguido el pergamino equivocado. «Maldito animal». «La tiene usted», gritó Oscar, dejando caer el pergamino y corriendo hacia Sofía. Lobo, a pesar de su agotamiento, se interpuso de nuevo. Soltó un gruñido de advertencia que sonó más profundo y más salvaje que antes. No era solo un perro defendiendo a su humano, era el guardián protegiendo su legado. La mirada de Lobo estaba fija en la cicatriz tatuada de Oscar, en la marca de la traición. El perro había cumplido el juramento de su estirpe. Sofía aprovechó la distracción de Oscar. Agarró al Lobo por el collar improvisado y lo arrastró lejos de la calle, de vuelta hacia la seguridad relativa de los pasillos del hospital. El tiempo era crucial. La llave estaba en sus manos, pero no el candado. «Tenemos que volver, Lobo. Él tiene que estar en algún lugar. El título de propiedad». El perro la guió, no hacia la sala de doña Elena, sino hacia la entrada del ascensor que conducía al nivel subterráneo. Lobo se movía con una urgencia renovada. Su misión no había terminado con la entrega de la llave, tenía que guiarla hasta el cofre. Bajaron al subsuelo. El lugar olía a concreto, humedad y viejos archivos médicos. Lobo se detuvo frente a una vieja puerta de metal, marcada con un número olvidado, 1958. La fecha resonó con los archivos que Sofía había revisado, el año en que doña Elena fue hospitalizada en secreto y el niño Mateo desapareció. Sofía sacó el medallón roto y el fragmento. Con un pulso tembloroso, unió las dos piezas. Hicieron clic. La pieza triangular encajó perfectamente en el agujero del medallón, revelando la imagen completa, el símbolo de un perro con alas abiertas. La llave estaba completa. El diálogo con Lobo se convirtió en una comunicación pura de acción. Lobo gimió y señaló con su hocico la puerta. Sofía buscó un candado, un teclado, algo. No había nada. La puerta era solo una puerta de metal macizo.
Flashback de Sofía, recordó la entrada del diario de doña Elena: el mapa está en la cicatriz. Si caigo, si no puedo levantarme, mi protector debe guiar a quien entienda la lealtad. Y el rastro de sangre en el suelo del apartamento, un patrón de un círculo y un triángulo, un mapa ritual. No era un candado moderno, era un candado de la época, activado por la fe y la sangre. Sofía tomó una decisión impulsiva y dramática. Se cortó el dedo con el borde afilado del medallón y manchó la pieza central, el fragmento de lobo, con su propia sangre. Luego, deslizó el medallón sangrante en una ranura casi invisible en la puerta de metal, justo debajo del número 1958. Se escuchó un suave clic mecánico, y la pesada puerta de metal se deslizó hacia un lado, revelando un espacio pequeño y oscuro. Era un antiguo cuarto de almacenamiento, probablemente utilizado para guardar objetos de valor de los pacientes a largo plazo. Lobo entró primero, sin dudarlo. Sofía lo siguió, usando la linterna de su teléfono. Dentro, el aire era espeso y rancio. Había cajas de medicinas antiguas, uniformes de enfermería obsoletos y, en el centro, sobre una banqueta de madera, un cofre pequeño de roble. El cofre no tenía candado. Lobo se acercó al cofre. En la parte superior, grabada en la madera, había una pequeña hendidura, del tamaño exacto del medallón. Sofía colocó la llave completa en el hueco. El cofre se abrió con un sonido sordo. Dentro, no había oro ni joyas. Solo un documento grueso, doblado y sellado, escrito en papel notarial antiguo, y un mensaje escrito a mano, sobre un papel de carta, firmado por el hermano arrepentido de doña Elena. Sofía tomó el documento notarial, el título de propiedad original. Era un documento que otorgaba la titularidad de los vastos terrenos que ahora ocupaba el Hospital Central, no a un solo individuo, sino a una fundación fiduciaria establecida por el abuelo de doña Elena, cuyo único requisito era que los terrenos nunca fueran vendidos y siempre fueran utilizados para el bien de los necesitados, y bajo la supervisión de un guardián de la lealtad. La fundación tenía que ser activada por el portador del medallón completo. Lobo no solo había salvado a doña Elena, sino que había asegurado el futuro de todo el hospital y, más importante, el legado moral de su familia. Sofía miró el mensaje escrito a mano del hermano. Elena, si lees esto, significa que el guardián ha cumplido su juramento. El niño, Mateo, está a salvo. Sombra y yo lo llevamos a un lugar donde los Varela nunca lo encontrarán. Pero no puedo dejar que la avaricia gane. He dejado la propiedad como un santuario. El guardián es un espíritu, Elena. Él te protegerá, generación tras generación, hasta que la clave sea entregada a alguien con tu corazón. Vive tu vida. Sé libre. Y no olvides, Lobo es el nombre del primer y el último de la línea. Él es la conexión. Lobo era el nombre que la gente de la calle 12 le había dado. Era el nombre que el hermano había dejado como la pista final. La palabra, lobo, significaba el inicio y el fin de la guardia. En ese momento, el rugido de la rabia rompió la quietud del sótano. Óscar Varela había rastreado a Sofía. Entró al cuarto, su rostro inyectado en sangre, al ver el cofre abierto. La fundación. No. El dinero. El control, gritó. Se lanzó hacia el cofre. Lobo, sin energía para otra pelea física, realizó su último y más importante acto, se paró junto a Sofía y emitió un ladrido agudo y desesperado, un sonido que no buscaba asustar, sino atraer la atención. Sofía entendió. El plan era exponer a Óscar. Ella tomó el título de propiedad. La policía viene por usted, Óscar. Y este documento pertenece a la fundación, no a su avaricia. Óscar, enloquecido, intentó arrebatar el documento. Lobo, como un rayo gris, se interpuso, pero esta vez, su cuerpo cedió. Lobo se desplomó al suelo, exhausto, su misión cumplida. El capítulo termina con Sofía gritando el nombre de Lobo, mientras el sonido de las sirenas, reales esta vez, se acercaba al hospital. Óscar, al escuchar las sirenas, se queda paralizado sobre el cuerpo del perro, con una elección final, el documento o la huida. Lobo, agotado, ha entregado su último aliento de lealtad, sin saber si vivirá para ver el amanecer.
Lobo está al borde del colapso, el título de propiedad ha sido recuperado, y Oscar está acorralado. El aire en el sótano se cortaba con la tensión y el dolor. Oscar Varela estaba paralizado sobre el cuerpo exhausto de Lobo, con el título de propiedad intacto en manos de Sofía. Afuera, las sirenas se acercaban, su sonido ya no era una vaga promesa, sino una justicia inminente. Se acabó, Oscar. La policía está aquí, gritó Sofía, protegiendo el documento con su cuerpo. El sobrino, al darse cuenta de la trampa, soltó un grito gutural, mitad rabia, mitad derrota. En un último acto de malicia, levantó el puño para golpear el cofre. Pero el destino, o la lealtad ancestral, no lo permitió. En ese instante, la puerta de metal del antiguo archivo se abrió de golpe, y dos agentes uniformados, alertados por la conmoción y el ladrido final del Lobo, irrumpieron en el sótano. Oscar fue detenido, forcejeando y clamando por su legítima herencia. Sofía no esperó a ver el final de la escena. Su prioridad era Lobo. El perro yacía inmóvil. Sofía se arrodilló a su lado, con el título de propiedad y el medallón completo a un lado. Le acarició el pelaje revuelto y sintió el ritmo débil de su corazón. Estaba agotado, pero vivo. Su última misión, la de ganar tiempo y atraer a la autoridad, había tenido éxito. Aguanta, chico. Eres un héroe. El mejor guardián, susurró Sofía, las lágrimas borrando la suciedad en sus mejillas. Con la ayuda de un Ricardo recién llegado y absolutamente conmocionado, Sofía logró llevar a Lobo a la enfermería de urgencias veterinarias del hospital. Le administraron suero y lo revisaron. El diagnóstico: agotamiento extremo, deshidratación, y el trauma del escape de la cadena. Sobreviviría, pero su tiempo como perro callejero y guerrero había terminado. Sofía sabía que Lobo necesitaba algo más que suero, necesitaba a doña Elena. Ignorando las objeciones del personal, que ahora estaban más interesados en el perro que salvó el hospital, que en las reglas, Sofía llevó a Lobo, envuelto en una manta, a la unidad de recuperación posoperatoria. La habitación de doña Elena estaba tranquila. La anciana había superado con éxito la cirugía de cadera y estaba despierta, aunque débil. Su mirada se posó inmediatamente en Sofía, pero luego se movió, con una luz de reconocimiento, al bulto gris en los brazos de la paramédica. Sofía colocó al Lobo con extrema suavidad junto a la cama de doña Elena, a la altura de su mano libre. El perro, sintiendo el aroma familiar a lavanda y la calidez de su luz, abrió sus ojos ámbar. El reencuentro fue el clímax emocional que trascendió toda palabra y todo drama legal. No hubo ladridos eufóricos ni saltos. Hubo una paz silenciosa. Doña Elena, con su mano arrugada y temblorosa, encontró el rostro de Lobo. «Mi valiente», susurró ella. «Sabía que harías lo que Sombra no pudo». Lobo, con un esfuerzo supremo, levantó ligeramente la cabeza y lamió la mano de la anciana, un acto de amor puro y rendición. La tensión que había cargado durante años, el trauma, el miedo, la vigilancia, se disolvió. Sofía, llorando abiertamente, sacó el medallón completo y el título de propiedad. «Doña Elena, lo logramos. Oscar está detenido». Y el guardián completó su juramento. Este documento asegura que la propiedad nunca se venda y se use para el bien. Él lo hizo. Doña Elena no miró el documento. Sus ojos estaban fijos en el medallón. Su mano lo tomó, sus dedos sintiendo la unión perfecta de la pieza de Lobo. «El título siempre estuvo seguro, querida». «Es solo papel», dijo ella, con una claridad sorprendente. El verdadero juramento no era sobre el papel. Era sobre el espíritu. Luego, doña Elena hizo el gesto que ató todas las piezas del pasado. Miró a la oreja de Lobo, donde la cicatriz triangular ahora era solo una herida cicatrizada. Luego, colocó el medallón completo sobre la frente del perro. «Lobo. El primer y el último», musitó ella, citando el mensaje del hermano. Luego, su mirada se posó en Sofía, una mirada que parecía ver a través del tiempo. «Mateo. ¿Recuerdas el nombre, Sofía? El niño, mi hijo, que desapareció con Sombra», dijo doña Elena. Sofía asintió, con la garganta anudada.
Sí. Lo encontré en los archivos. Mateo Varela. Doña Elena sonrió, una sonrisa plena y luminosa. Sombra lo salvó, sí. Lo llevó lejos de la maldad. Pero el espíritu guardián, el que mi abuelo invocó en su juramento, no es el perro. El guardián es el niño, Mateo. Sofía se quedó helada. ¿Mateo es el guardián? Mateo juró sobre el medallón, antes de que se rompiera, que siempre me protegería, incluso si no estaba aquí. Él se fue con Sombra, el perro. Pero ese día en 1959, el espíritu de Mateo se fusionó con la línea de perros de la calle, reveló doña Elena. Cada perro que llevó el fragmento de la llave, cada lobo que nació cerca de la calle 12, lleva el espíritu protector de mi hijo. No lo sabías. Nadie lo sabía. Mateo está con el perro. Siempre. Lobo no era un perro, era el vehículo de un alma juramentada. El perro que había detenido la ambulancia no era solo un animal leal, sino la reencarnación de la promesa de un hijo a su madre. El capítulo termina con doña Elena, exhausta pero en paz, cerrando los ojos. Su mano, que aún sostenía el medallón y tocaba al lobo, se relajó. El perro, sintiendo el cambio, levantó la cabeza y emitió un suave y prolongado gemido, un lamento de despedida y cumplimiento. Y entonces, Lobo también cerró los ojos, no por agotamiento, sino por la conclusión de su misión milenaria. La verdad final ha sido revelada, el espíritu protector del niño Mateo vive en la estirpe de perros, Lobo. El guardián ha entregado su legado final. El gemido de despedida de Lobo y el silencio de doña Elena llenaron la sala de recuperación, un silencio que era a la vez un final y un nuevo comienzo. El guardián había cumplido su juramento, y la anciana, su receptora, había encontrado la paz final. Sofía, con el título de propiedad en sus manos y el medallón completo en el bolsillo, comprendió que su papel como paramédica había terminado, ahora era la ejecutora de un legado que abarcaba casi un siglo. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de trámites legales y conmoción mediática. La detención de Óscar Varela en el hospital, la revelación del antiguo drama familiar y el descubrimiento del niño desaparecido, Mateo, se convirtieron en la noticia principal de la ciudad. El escándalo de la herencia no fue el robo de un tesoro, sino el intento de silenciar una promesa ancestral. Óscar fue procesado, no solo por asalto, sino por su conexión con los documentos falsificados que buscaban desmantelar la voluntad del abuelo de doña Elena. El título de propiedad original, activado por el medallón completo, demostró ser irrefutable. La vasta extensión de tierra que ocupaba el Hospital Central, y gran parte del barrio circundante, fue transferida a la fundación fiduciaria establecida en el juramento del abuelo. Sofía, empujada por la voluntad silenciosa de doña Elena y la misión de Lobo, renunció a su trabajo como paramédica. Junto a Ricardo, el conductor ahora convertido en un aliado incondicional y tesorero de la fundación, se dedicó a cumplir el verdadero propósito de la herencia, crear el santuario de la lealtad. El primer acto de la fundación fue transformar el antiguo edificio de la calle 12 en un refugio veterinario de emergencia. El dinero se destinó a construir un moderno refugio para animales callejeros, con un énfasis especial en los perros mestizos que, como Lobo, vivían en las calles. Lo llamaron, El Guardián, Santuario de la Última Luz. El antiguo cuarto en el sótano del hospital, donde habían encontrado el cofre, se convirtió en una sala de reuniones para la junta directiva de la fundación, con el cofre de roble como pieza central. El impacto en la comunidad fue inmediato. La historia del perro mestizo que detuvo una ambulancia para salvar a la única persona que lo amaba se convirtió en una leyenda urbana. Los vecinos de la calle 12, que antes veían al Lobo como una sombra, ahora veían al santuario como un faro de esperanza. El día de la inauguración del santuario fue emotivo. Sofía se paró en el podio, con Ricardo a su lado. En el centro del escenario, sobre una columna de piedra, colocaron un busto de bronce. No era de doña Elena, sino de Lobo, con la oreja marcada por la cicatriz triangular, mirando hacia la avenida central. Sofía habló, su voz firme, narrando la historia, no como un cuento de un perro, sino como la manifestación de una promesa. Doña Elena me dijo que el guardián es un espíritu. Un espíritu de lealtad que se niega a morir. Este santuario es la prueba de que un acto de bondad, visto solo por un animal,
puede cambiar el destino de una ciudad entera. Ricardo, con sus ojos ahora llenos de una calidez que nunca tuvo en la ambulancia, añadió: aprendimos la lección más importante de un perro que no podía hablar. A veces, la verdadera emergencia no es lo que ves, sino lo que te niegas a escuchar. Tras el discurso, Sofía se dirigió a la que había sido la habitación de doña Elena, ahora un pequeño museo en honor a la anciana y su protector. Sobre la mesita de noche volcada, que habían restaurado, se encontraba una foto en sepia de doña Elena con el niño Mateo y el perro Sombra. Lobo, el viejo lobo, había sobrevivido a su colapso, pero estaba débil. Había pasado sus últimas semanas en la cama que había pertenecido a doña Elena, cuidado por Sofía. Se había convertido en el residente de honor del santuario, disfrutando de un amor incondicional. En su lecho, en el momento del crepúsculo, Lobo levantó la cabeza. Su respiración se hizo lenta, pausada. Miró hacia la ventana, que daba a la calle 12. Sus ojos ámbar, llenos de sabiduría y la paz del deber cumplido, se cerraron. Lobo exhaló su último aliento, su cuerpo flácido y finalmente libre del juramento ancestral. Sofía, que estaba a su lado, sintió el cambio, la liberación. Lloró por el perro y por el niño, Mateo. Minutos después, la inauguración había terminado. Sofía se secó las lágrimas y regresó a la entrada principal del santuario, sintiendo el vacío dejado por Lobo. Afuera, la multitud se había dispersado. Solo quedaba el aroma a tierra húmeda y el tenue resplandor de las farolas. Y entonces lo vio. En el umbral de la puerta principal del santuario, sentado bajo la luz del anochecer, había un cachorro mestizo. Era pequeño, de pelaje gris, una mezcla idéntica a la de Lobo, con el mismo tipo de ojos ámbar penetrantes. Llevaba en su oreja izquierda, en el mismo lugar que Lobo, una pequeña cicatriz triangular, apenas visible, formada por un desgarro de nacimiento. El cachorro no ladró. No gimió. Simplemente miró directamente a Sofía, con una calma que no era propia de su edad. Su presencia era la encarnación de la línea de guardianes que nunca terminaría. Sofía se arrodilló, su corazón latiéndole fuerte con una mezcla de dolor y asombro. Abrió la boca para preguntar de dónde venía el animal, pero una voz interna le dijo que ya sabía la respuesta. Lobo, susurró Sofía. El cachorro ladeó la cabeza, como si reconociera el nombre. Sofía sonrió, una sonrisa llena de esperanza. La última línea que cruza la mente de Sofía, mientras extiende su mano hacia el nuevo guardián, es la conclusión de la leyenda: parece que el turno de guardián nunca termina. La historia ha concluido, cerrando el ciclo de lealtad con la muerte del viejo lobo y el nacimiento de su sucesor espiritual.